¿Se pudo transmitir? ¿No sabes si se pudo transmitir? ¿No sabes? Dios le bendiga, amada iglesia, en esta hermosa tarde. Que Dios me le bendiga, un placer verlos nuevamente. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenida a la hermana nueva que tenemos. Bienvenida a la casa de Dios, dele la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, a la familia que está allá, Matthews, ¿verdad? Matthews, la familia Matthews. Ellos son mis jefes ahí en la casa, ellos son los que mandan en casa. ¿Verdad? Dele la bienvenida al hermano Iván, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a cada uno de ustedes. En esta hermosa tarde, y hermoso es la presencia del Señor, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí, yo creo que ya necesitamos hacer un tiempo con el Señor metidas ahí 1 hora. ¿Se pudo transmitir? Ah, ok, perfecto. Ok, hay unos problemitas para transmitir, pero igual saludamos a cada uno de ustedes en esta tarde y vámonos en esta tarde, ¿verdad? A escuchar la palabra del Señor. Tome asiento los que ya están aquí, ¿verdad? Usted que viene con gozo y con alegría a buscar la presencia del Señor, porque usted sabe que aquí a esta casa venimos a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Igual que cuando usted va al hospital, va por buscando un doctor, va buscando medicamento. A la casa del Señor venimos, ¿verdad?, a buscar ese alimento para nuestra alma, que lo necesita tanto, igual que el cuerpo necesita el alimento natural. También nuestro espíritu necesita, nuestra alma, llenarse de la presencia de Dios, porque solamente así es como nosotros podemos seguir adelante. ¿Sabe algo que es muy cierto? Es que nosotros, ¿verdad?, todo el ser humano, desde que el hombre cayó, ¿verdad?, en pecado, la muerte, la enfermedad, todo el pecado, ¿verdad?, del hombre entró desde ese momento. Entonces, ninguno está excepto de pecar y ninguno, ¿verdad?, está excepto de sufrir las consecuencias del pecado. Pero para eso vino Cristo, para redimirnos, para levantarnos a nosotros y para darnos una nueva oportunidad, ¿verdad?, de ser rescatados y poder llevar una vida agradable delante del Señor, ¿verdad? Así que en esta tarde Dios me lo bendiga y saludamos a aquellos que ya se conectan con nosotros. Al ratito se vamos por ahí a transmitir y poder enviar el mensaje a todos aquellos que quieran escucharlo, ¿verdad? Para eso usamos estos medios. Úselos, comparta el video o transmítalo en vivo como usted guste. Envíele la palabra a aquellas personas que usted conoce, más que nada a la familia, para que ellos puedan, ¿verdad?, ser alcanzados, tener la oportunidad de ser alcanzados y de que ellos puedan tener oportunidad de recibir la salvación en esta tarde, ¿verdad? Así que en esta tarde vamos a la palabra y Dios nunca se equivoca, jamás. A mí cada día de mi vida Dios me sorprende tanto porque Dios está en cada momento de nosotros y siempre Él, cuando quiere hablar de algo a su pueblo, siempre Él se manifiesta de una manera especial. Usted sabe que humillarse ante la presencia de Dios es lo más hermoso que usted y yo podemos ser, porque afuera, ¿cuántos de nosotros somos humillados? ¿Cuántas veces nosotros afuera recibimos humillación? Recibimos rechazo, recibimos maltrato, injusticia, recibimos cuántas cosas afuera, ¿verdad? Pero en la presencia de Dios dice que el que se humilla, la diferencia entre que al que humillan en el mundo, ¿verdad? Es que dice que en Dios el que se humilla delante de Dios es exaltado. ¿Ok? Afuera una persona humillada comúnmente siempre tiende a ser rechazada, abandonada, aislada del mundo. Pero nosotros cuando venimos a la presencia de Dios y nos humillamos, Dios nos va a exaltar, dice en público, aunque sea en secreto, ¿verdad? O aunque sea donde usted esté en lo secreto o delante de quien sea para glorificar el nombre de Dios, nos humillamos por amor a Dios, Dios nos exalta. Entonces Dios, una de las cosas cuesta mucho y eso es algo que yo les comparto porque cuando yo llegué a la presencia del Señor, a mí me costaba mucho quebrantarme delante del Señor y humillarme delante de Dios y reconocer que yo necesitaba de Él. Me costaba mucho. Y yo no entendía a veces lo que las personas se van en la presencia de Dios y se olvidan y no les importa la vergüenza, no nos importa nada. Lo que nos importa es poder recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Y sabe, eso es lo más hermoso que usted puede experimentar. Si nunca lo ha experimentado, un día usted métase con Dios y permita que Dios llegue hasta lo más profundo de tu corazón, donde solamente Dios puede llegar, para que Él pueda llevarte al quebrantamiento, porque sin quebranto no hay restauración. Sin quebranto, Dios no puede hacer nada en nuestra vida, porque algo que Dios dice es que Él es el único, que cuando un hombre tiene un corazón de piedra, un corazón duro, Dios es el único que puede quebrar ese corazón, que es de piedra, imagínese, dice. Quebrarlo para que así pueda ser sensible a su presencia. Porque si algo el hombre necesitamos es ser sensibles a la presencia de Dios. Es realmente dejarnos como cuando uno está enamorado. Es que yo siempre lo comparo con esto. Cuando usted está enamorado, uno está enamorado, comienza cada cosa, cada tontería, digo yo. Ahí perdemos la vergüenza, perdemos la timidez,
¿Sí o no? Perdemos todo, el glamour y perdemos todo, la vergüenza y todo. Y nos humillamos muchas veces para mostrarle el amor a alguien. Pero imagínense, ya es igual con Dios, porque con Dios nos cuesta dejar la vergüenza, dejar todas esas cosas que nos impiden acercarnos a Él y quebrantarnos delante de Él. Y yo, mire, pasan años y nunca puedo, a veces entro, hoy no voy a llorar, Señor, hoy no quiero llorar. Es más, hoy no quiero, pero como yo no soy Dios y Dios hace como quiere, siempre termina quebrantándome. Y siempre hay algo que tiene que quebrar en nosotros, porque dice que así dice que nosotros somos barro en las manos de Dios y como el alfarero dice que ve la vasija y la está formando, y dice que cuando ve que no está quedando bien, y una y otra vez la desbarata y la vuelve a quebrar, y otra vez vuelve a comenzar. Y así es nosotros, necesitamos ser quebrantados, dejarnos quebrantar por la presencia de Dios para que así Él pueda una vez seguir trabajando en nosotros y poder moldearnos hasta llegar a ser esa vasija que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Así que usted tiene que aprender eso y cuando lo experimente usted va a ver que eso es lo más delicioso que usted puede encontrar. ¿Oyó? Así quebrantarse en la presencia de Dios. Así que en este día vamos a hablar sobre lo que es la humillación, lo que Dios pide para nosotros ser bendecidos, porque a veces nosotros todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted viene y siempre nosotros venimos con una necesidad a la casa de Dios. Siempre, donde quiera que vamos a la iglesia, mire, si el ser humano va a la casa del Señor o a buscar a Dios, va a buscar a Dios de la manera que sea o empezamos a buscar a Dios, siempre ha sido porque hay una necesidad. Siempre. Hay algo que necesitamos y tenemos que reconocer que quizá lo hemos buscado en otro lado y no lo hemos hallado. Entonces, cuando ya no encontramos la solución, sabemos que solo Dios nos puede ayudar. Que allá quizá Dios se compadezca de nosotros, quizá Dios es el único que ya tiene la solución. Pues déjeme decirte que sí, que muchas veces ya cuando no encontramos salida y venimos a Dios, Dios es alguien que no nos defrauda. Siempre, siempre Él va a darte a ti lo que tú necesitas, que es diferente a lo que tú y yo queremos. ¿Ok? Porque a veces por buscar lo que queremos, ¿verdad? Despreciamos lo que Dios tiene para nosotros que realmente sabe Él que necesitamos. Entonces nosotros, hoy yo quiero hablarte de eso, quiero hablarte de la humillación, de que para ciertas bendiciones a veces todos oramos y pedimos y no sé qué tanto le pidamos a Dios. Tú, ¿verdad? Yo sé mis peticiones hacia Dios igual que tú. ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué cuando te metes a orar en el Señor? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Dios lo sabe, ¿verdad? Dios y tú. Pero déjame decirte que igual, ¿verdad? Que nosotros muchas veces afuera todo lo que nosotros queremos lograr, todo esfuerzo, todo comprar una casa, comprar un carro nuevo, tener un grado de estudio, tener una maestría, lograr todo lo que tú quieras, comprar, hacer, el físico también cuesta trabajo, ¿no? Todo cuesta trabajo. Todo absolutamente. Ceci, ayúdame, Lupita, por favor. Entonces nosotros, ¿verdad? Todos, cada uno de nosotros sabemos y nosotros sabemos y entendemos, y por si tú no lo has entendido, todas las cosas buenas cuestan trabajo. Todo cuesta trabajo. Nada. Hay algo que es muy cierto, que lo fácil, lo que viene fácil, fácil se va. Lo que viene fácil, no lo valoramos. No lo valoramos. Entonces, cuando nosotros de verdad recibimos algo, ¿verdad? Que logramos algo que nos ha costado tanto trabajo y sacrificio, créame usted que primeramente le damos mucho valor, lo cuidamos, lo valoramos, lo apreciamos, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí es cierto es que cualquier cosa que usted quiera, ¿verdad? Si es algo bueno, si es algo que realmente usted anhela tanto y sabe que no es fácil, va a requerir de mucho esfuerzo y trabajo. Y sabe que así es de Dios. Mucha gente quizás nos equivocamos al entender o al escuchar a veces a personas que nos dicen que claro, como Dios es amor, Dios está obligado, ¿verdad? A darme todo lo que yo quiero, a hacer lo que yo quiero, a que yo esté bien porque ahora lo tengo a Él y porque yo como conozco a Dios, yo tengo que estar bien. Y es el error más grande del ser humano que cometemos. Perdón, Ceci, mis lentes, pásenmelos. Por más que quiero ver sin lentes. Entonces nosotros tenemos que saber que por más que nosotros queramos a veces entender de que porque Dios es amor, todo me lo tiene que complacer y viera usted que no. En la palabra vemos miles de ejemplos de que todos aquellos que lograron algo grande en Dios les costó mucho. Les costó.
La diferencia es que nosotros los seres humanos afuera nos esforzamos demasiado por cosas que nos interesan, que sabemos que definitivamente no las vas a tener si no trabajas, si no te esfuerzas, si no te sacrificas. Y ahí metemos todo nuestro esfuerzo. Pero cuando venimos a Dios, el pueblo de Dios se equivoca tanto al creer que como yo ahora vengo a Dios, Dios tiene que hacer todo lo que ya hizo. Él tiene que hacer todo por mí y nada requiere sacrificio. Y no, déjame decirte que yo entre más leo la Biblia me enseña que la verdad nada de las cosas que Dios tiene, las promesas que Dios, ninguna de las promesas que Dios tiene para su pueblo, ninguna es fácil. Nada es fácil. Y es muy sencillo, yo le digo, si fuera fácil, imagínese usted. Toda la gente estaría dentro de la iglesia porque todo sería más fácil. No, precisamente porque para nosotros es más difícil todavía lograr ser lo que Dios quiere que seamos, es por lo que la gente fácilmente se rinde. Entonces, a la primera que dice, bueno, ya no, las cosas no están como yo creía, estar en Dios o conocer al Señor no es lo que yo esperaba, no es lo que yo anhelaba, no, las cosas no son como yo creo que deberían de ser. Entonces nos rendimos y nos vamos. Pero el Señor demanda en su palabra a nosotros la humillación. Una de las cosas que Dios demanda es la humillación, que el pueblo se humille delante de Él. Entonces nosotros, en el pueblo de Dios falta mucha humillación, ¿sabía? Humillarnos, humillarse. Hoy quiero hablarte, ¿verdad? Como siempre, de la palabra del Señor, lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide humillar nuestros corazones. Por ejemplo, una actitud de humillación, ¿verdad? Ante Dios, yo le he dicho, hay una actitudes, levantar nuestras manos, rendirnos, ponernos de rodillas, postrarnos, poner nuestra cabeza en los pies, o sea, las diferentes maneras que nosotros tenemos de humillarnos delante de Dios. Esas son actitudes. Pero Dios quiere más que unas actitudes, quiere la acción del corazón, que el corazón se humille delante de Dios, nuestro corazón, nuestro ser, lo que yo soy, rendirle a Dios todo lo que yo soy como persona, con mis debilidades, con mis pecados, porque eso es lo que Dios busca. Él no quiere, él no está buscando gente perfecta o que vengamos ante Dios, Señor, vieras, uy, yo hice esto, mira, soy así, soy acá. No, Dios lo que viene, la humillación perfecta delante de Dios es aquella en la cual nosotros nos postramos y reconocemos nuestros pecados. Y Dios pide de nosotros humillar nuestro corazón, que lo humillemos. Y quiero hablarte de este pasaje bíblico, el cual es algo tan simple porque a veces nosotros, ¿verdad? Mire, tenemos como muchas veces como costumbre, lo tenemos en un estilo de vida y sí debe de ser un estilo de vida del cristiano la oración, debe de ser un estilo, pero no debe de ser una costumbre. La costumbre es los religiosos. Y algo si Jesús le reclamaba a los fariseos era la religiosidad. Les decía palabras vanas, palabras repetitivas delante de la gente, que todo el mundo sepa que oras, ¿no? Y Jesús decía, no, lo que yo quiero es que en lo secreto, tú te encierres allá en lo secreto, ¿verdad? Y hables con el corazón, con el Padre. Hablemos con Él y simplemente que no sean palabras repetitivas. Entonces, ¿sabe? Cuando yo me meto delante de Dios siempre analizo mi vida. Es una manera de mi oración. Me siento y analizo qué hice en el día, qué hice un día anterior, cómo me comporté en el trabajo, qué actitud tuve con personas, cómo estoy en mi vida con mi familia, con mis hijos, cómo estoy con mi familia de mis hermanos, mis padres, cómo estoy yo en esa vida para poder acercarme a Dios y poder realmente orar, no en religiosidad, sino poder abrir mi corazón hacia Dios y poder pedirle perdón a Dios por todo lo que está y que corrija lo que está mal en mi vida. Entonces casi nunca se puede repetir. A veces pensamientos, no todos los mismos pensamientos son, vienen diferentes pensamientos y es otra manera de poder nosotros quebrantar nuestro corazón, humillarnos ante Dios y poder darnos cuenta que hay tantas cosas que Dios necesita limpiar dentro de nosotros. Muchísimas cosas. Si usted se sienta, yo le digo, si usted se pone a orar y usted no puede orar más, ya si tiene años ya en el Evangelio y usted no puede orar por lo menos 15 minutos seguidos, entonces a usted le falta mucha oración. Porque usted se puede meter en la oración y puede estar hasta 2 horas orando. Y no se le acaban las necesidades, y no se le acaban los pecados, y no se le acaban las cosas que tenemos que Dios necesita cambiar en nosotros. Entonces, esa es una parte de humillación. Nos falta humillación, nos falta realmente, ¿verdad? Quebrantar nuestro corazón y dejar que solo Dios escudriñe eso que nadie conoce. A veces ni nosotros mismos.
Por algo la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice que solo Jehová de los ejércitos, Él es el único que conoce el corazón del hombre y dice que no solo lo conoce, sino que todavía escudriña lo más profundo, dice, de los pensamientos. Entonces, si no, aún no sabe lo que vamos a hablar, pero todavía más allá escudriña, Él es el único que puede llevarnos a nosotros hasta lo más profundo de nosotros y poder sacar de ahí lo que a veces nosotros mismos no sabemos que está, que no existe. No nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta que todavía somos orgullosos, no nos damos cuenta que todavía somos mentirosos, no nos damos cuenta que todavía somos ladrones, no nos damos cuenta que todavía somos vanidosos, no nos damos cuenta que todavía, ¿verdad? Somos personas egoístas, ¿verdad? Que somos tantos, o sea, de todos los pecados, no lo sabemos, no lo sabemos. Por eso es necesaria la humillación, para que Dios penetre en nuestro corazón y allá nos lleve en lo más profundo a escudriñar qué es el pecado aquel que tanto me impide recibir las bendiciones de Dios. Lo que yo quiero y tanto le pido a Dios allá en la oración, allá en lo secreto. Entonces vamos a empezar y quiero esta palabra y el tema de hoy se llama Dios pide humillar nuestro corazón. Que humillemos nuestro corazón. Y vamos a empezar en Segunda de Crónicas, no sé si, ¿lo tienes en la pantalla, hijo? Ok, y vamos a empezar en Segunda de Crónicas 7:14. Y una vez vino más esto a mí, esta palabra, de lo que Dios hablaba. Si mi pueblo se humillare. Uno de estos días, eso es algo que yo en este día especialmente, aunque en la semana siempre le presento y no le pongo a usted por nombre porque no acabamos, pero sí le presento a veces por familia o dos o tres y luego otros dos o tres y así nos vamos. Pero este día especialmente pongo a la iglesia, a toda la iglesia, la pongo a toda la iglesia por nombre, las pongo por niño, lo pongo por todo y le pido a Dios, ¿por qué? Porque este es el día en que nosotros como cuerpo de Cristo nos unimos y le pedimos a Dios, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, es que, a ver, yo lo que quisiera, Señor, eso es lo que yo quiero porque en tu palabra lo dice. Que nosotros, ¿verdad? Fuimos rescatados para servirte a ti, para hacer tu voluntad, para nosotros en esta tierra ser sal, ¿verdad? Ser sal para hacer luz en la oscuridad, para alcanzar al pecador, para alcanzar al perdido, para nosotros liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para todas aquellas cosas que Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra. Entonces yo le decía, Señor, pero es necesario que tu pueblo entienda. ¿Y sabe cómo Dios hace? Y Dios dice, la única manera es que tú te humilles. Pero es que como le digo, es que Dios tiene que comenzar por mí. Si yo soy una persona que no me humillo delante de Dios, si no soy una persona que reconozco, si no soy una persona que trata de ser lo más transparente posible delante de ti, por eso a mí que me digan, oh no, que la pastora, o sea, que a mí no me gusta que me vean como una persona superior porque yo no soy superior. Simplemente yo sé que hay personas mucho mejor que yo, porque yo conozco mi vida y porque también Dios la conoce. Y el Señor me dice, es que te falta humillarte. ¿Y sabe por qué? Porque como le digo, a veces oramos y nos quebrantamos delante de Dios, o a veces oramos nada más, adoramos y con gozo y alegría y recibimos lo que en ese momento Dios tiene para nosotros, pero muchas veces falta llegar a la humillación y reconocer que necesitamos humillarnos. Y el Señor traía esta palabra. Me decía, ¿cuántas veces a ti te han humillado y tú misma te has prestado a que te humillen? Tú permites que te humillen. ¿Cuántas veces en el trabajo te humillan? Y por un sueldo, por unas monedas, ¿verdad? Que eso representa el dinero. ¿Cuántas veces te humillan? ¿Cuántas veces te tienes que humillar delante de la gente? Para obtener, por supuesto, un pago de mi trabajo. Pero entonces, ¿por qué delante de mí cuesta humillarse? Delante de Dios nos cuesta humillarnos. Nos cuesta decir, Señor, la verdad, mira, tirarme ahí, soy así, Señor. Y aquí me humillo, Señor, porque yo sé que tú no me vas a humillar. Tú me vas a exaltar, tú de mis errores, de mi pecado, de mi maldad. Tú no me vas a humillar. Tú no me vas a rechazar como hace el mundo. Tú al contrario, tú me vas a exaltar, dice tu palabra. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que el Señor dice así. Y dice en Crónicas, ¿verdad? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo y su pueblo. ¿Dice? Amén. Dice así la palabra del Señor. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo,
Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mire, entonces cuando nosotros vamos en la oración, y yo me le decía, es cierto, Señor, porque en la oración yo te pido. ¿Cuántas veces te he pedido que sanes mi alma, mi corazón, mi mente, que están enfermos? Porque nuestra mente muchas veces está enferma. Nuestro corazón, todo nuestro ser está enfermo. Entonces le digo, Señor, pero mire esta palabra, y Dios me manda esta palabra. Si tan solo mi pueblo se humillare. Humillarse ante Dios. Entonces dice que se humilla y ora. Y deja y busca, dice, y busca y abandona su mala conducta. Y me busca y abandona su mala conducta. Entonces, ¿verdad? Las cosas, yo te decía a ti que las cosas difíciles cuestan. ¿Usted cree que realmente buscar a Dios es fácil? ¿Verdad que no? Cada día que pasa más, me doy cuenta que es más difícil. Y es más, no nada más lo veo en mí, lo veo en usted también. Entonces lo entiendo porque yo misma me he dado cuenta que entre más camino, más difícil me es el camino. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios tiene para mí, hoy lo entendí, las cosas que Dios tiene para nosotros siempre son mejores. Entonces hay algo mejor por delante. Como yo le decía a usted, cualquier cosa buena que usted quiera, le va a costar, le cuesta trabajo, desvelo. ¿Cuántas cosas nos ha costado lo que usted tiene? ¿Cuánto le ha costado? Y yo me hacía recordar, de verdad, hoy que veníamos hablando contigo, pero yo me hacía recordar desde la mañana, lo del trabajo simplemente. Mantenerse en un trabajo, ¿verdad? Es difícil. Entonces, ¿cuántas veces cambiamos de trabajo? Pero llega el momento en donde tú dices, por ejemplo, yo en este país, desde que yo vine, yo empecé a limpiar y número uno, a mí me gustó limpiar. Entonces me gustó ese trabajo, pero usted piensa que ha sido fácil. Si yo le mostrara todas las cicatrices, todas las dolencias que tengo, todas las cosas que tengo por haber perseverado en ese trabajo y estar en ese trabajo y hacer ese trabajo y que me costara tantas veces, muchas veces, ¿verdad? Humillación, muchas veces llanto. Yo a veces había lugares donde trabajando lloraba. Y mi hija fue testigo de la última vez cuando dije, no, ya no más hago más este trabajo. Y ese es un trabajo que ya no quise volver a hacer porque por años lo había hecho y siempre a veces hasta lloraba. Yo decía, pero bueno, hay necesidad. Pero hoy le doy gracias a Dios porque me mantuve en ese trabajo y hoy pues bueno, soy cualquier limpiadora de casas, pero a mí si me dicen, ¿sabes limpiar? Claro que sé. No trabajo limpiando, sé limpiar. Y hoy Dios me bendice, gano un poco más. Estoy más tranquila, soy dueña de mi tiempo. Entonces veo muchas cosas, pero me costó muchísimos años. Las personas de ahora limpiar dicen fácil, no sé en tu trabajo, llegan a poco no. Tú tienes años, te costó años aprender a usar una máquina, te costó años aprender a hacer un trabajo y llega una persona nuevo y él lo primero que dice, ¿cuánto me vas a pagar? Y no sabe hacer nada. Quieren las cosas fáciles, no saben lo que cuesta realmente, ¿verdad? Llegar a tener lo que uno tiene o saber lo que uno sabe. Pero todo cuesta. Así es en Dios, mi hermano. Cuando nosotros comenzamos, y yo siempre recuerdo y me recordaba ayer, ¿verdad? Decía, wow, hice la cuenta y tengo 18 años que yo me conocí al Señor. O sea que acepté a Cristo como mi Salvador. No lo conocí, yo de conocerlo tengo no muy mucho. Quizá 6 años, 7 años de aquí para acá, que realmente le conozco. Pero pasé años. ¿Y qué pasó en ese tiempo para yo a hoy que nada me mueve? Nada me va a mover, no importa lo que pase, nada me va a mover de la presencia del Señor, nada me va a apartar de su casa, nada me va a apartar del camino del Señor, ¿verdad? Le pido al Señor y dice, mira aquel que esté firme, que no caiga. Por eso cada día cuido más mi salvación, trato de cuidarla. Porque yo estoy segura, pero dice que aquel que esté seguro, mire que no vaya a caer. Entonces, entre más Dios nos manda, que entre más tiempo nosotros conocemos al Señor, que nosotros tengamos mucho más cuidado. Entonces, nosotros, y yo ayer recordaba eso, y decía, wow, 18 años, Dios mío del cielo, y empecé a recordar muchísimas de las cosas que yo pasé desde un principio. Y muchos de ustedes que conocen 14 años, 15 años, Toñito, que son de los mucho más tiempo, mi hija, otros que tienen años conociendo, y me hacía recordar todo lo que yo pasé. Pero yo digo, wow, pero la diferencia en de que yo pasé muchísimas cosas, fue muy difícil pasar muchas cosas, fue difícil aprender muchas cosas, pero la diferencia en que me costó trabajo, pero seguí adelante. Pero que de aquel que se rindió, ¿podrá contar lo mismo que yo? No, ahora al contrario, muchos niegan al Señor.
Muchos se han apartado del Señor, se han enfriado, no quieren saber de Dios. Y volvieron atrás y más atrás y más atrás. Esa es la diferencia cuando tú realmente, ¿verdad?, te esfuerzas y sabes que lo que quieres lograr ser tiene un precio, hay un costo. En el Señor es así. En el Señor, y algo que me decía el Señor, y nunca dejarás de aprender y jamás. Todo lo que tú quieres ser tiene un precio. Pero para empezar, humíllate, tienes que humillarte delante de mí y saber. Entonces me llevó a este pasaje, ¿verdad? Pero él me dio este pasaje bíblico sobre si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que a veces llegar al corazón, ¿verdad? Al corazón es la tarea más difícil. Llegar a nuestro corazón. Es bien difícil, mi hermano. No sé si quizá a lo mejor alguno de ustedes lo ha experimentado. Yo creo que Lupita sí lo ha experimentado mucho. El tener que llegar a nuestro corazón y ver que hay cosas en nosotros que a Dios no le gustan, que no le agradan. Que ni nosotros nos dábamos cuenta. Y nuestro corazón abandonar la mala conducta. Pero eso comienza de abandonarla, escúcheme bien. Abandonar las malas conductas muchas veces no quiere decir que realmente nuestro corazón esté bien. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Yo le puedo decir cuando recién venimos nosotros al Señor, bueno, te dicen ya no tomes, ya no fumes, ya no te drogues, ya no vayas al baile, ya no hagas esto. Y sabe, abandonamos esa mala conducta, pero no nos damos cuenta que nuestro corazón sigue estando mal. No lo hacemos porque puede ser simplemente porque es una manera de, es como un requisito o algo que te están enseñando o algo que debes adquirir como el estilo de vida, como cuando es orar simplemente por repetir o por una costumbre. Entonces, lo puedes dejar de hacer, pero simplemente nos damos cuenta que el pecado sigue estando de nosotros cuando sabemos, ok, ya no bailo, pero el deseo está en mí. Ya no tomo, pero el deseo está en mí. Entonces, quiere decir que lo que está mal es lo que está dentro del corazón. No es la conducta que yo abandoné. ¿Por qué? Porque primero al corazón, por eso que le digo a usted que lo más difícil es llegar al corazón. Por eso el Señor dice que si mi pueblo se humilla y ora y me busca, está antes que abandonar la conducta. ¿Okay? Si primero me busca, entonces dice ahí y abandona su mala conducta. Dios nunca va a pedirnos a nosotros que primero dejemos las costumbres y después le conozcamos a Él. Es que todo es al revés. El cambio tiene que comenzar de adentro para afuera. Y muy triste, porque yo se lo digo a usted por lo que yo he visto en todos estos años, de que muchas veces nosotros lo primero que hacemos es abandonar las conductas sin haber buscado a Dios y llegar al corazón de verdad, a nuestro corazón, a profundizar en nuestro corazón y ver la maldad que hay dentro de nuestro corazón para que así abandonemos totalmente, renunciemos a lo que es el pecado. Cuesta muchísimo, es difícil, mi hermano, podemos pasar años, vivir en un estilo de vida, pero saber que en nuestro corazón están ahí guardadas. Entonces Dios dice, humíllate, búscame de todo corazón. ¿Verdad? Vemos que entregar nuestro corazón plenamente a Dios es difícil, pero nos rendimos fácilmente porque olvidamos el verdadero resultado final, porque olvidamos el resultado final porque el deseo del resultado no se mantiene vivo. No se mantiene. Mire, y yo me acordaba, por ejemplo, ahorita una de las cosas, ahorita el tema que Toñito tocaba, ese segundo tema, yo cada que lo escucho recuerdo. Y una vez más es como si eso se aviva, se vuelve a avivar. A veces se mueren en nosotros las promesas que Dios nos ha dado. Y yo me acuerdo un día aquel tema, que fue lo que Dios me dijo a mí. Y eso fue en un departamento donde íbamos, ¿te acuerdas, Toñito, allá donde vivía la hermana Gaby? Vivía allí. Y me acuerdo que ahí empezaron a tocar ellos ese tema, al cantarlo, y lo que el Señor me dijo. ¿Verdad? Cuán grande yo soy. Y un día todos lo verán porque hay muchas veces personas que han dejado de creer. Tú y yo, muchos se rindieron. Muchos dejaron de creer en lo que Dios un día nos prometió. Pero yo no me rindo. Y cuando me quiero rendir, ¿qué hago? Le busco más a Dios porque es la única manera de mantener vivo ese deseo, ese anhelo y esa promesa de Dios. Entonces, usted lo olvida. ¿Qué quería hacer en Dios? ¿Cómo se veía en Dios? Usted lo ha olvidado.
O ahorita ni siquiera ha puesto atención cómo se ve en Dios. ¿Usted para qué quería venir a conocer al Señor? Cuando yo llegué a algo que sí es algo, eso Dios lo hizo en mí, es que desde que yo llegué a la iglesia, algo que estaba en mi deseo, era algo que yo deseaba, era servirle al Señor. No sabía la manera cómo hacerlo, no sabía cómo lo iba a hacer, pero deseaba. Yo miraba a los que estaban ahí parados y para mí eran importantes verlos con trajecitos, sirviéndole a la gente, dándoles pañuelitos, limpiando allá los baños. Yo sentía que eran importantes. Y yo decía un día, usted sabe, para yo ser servidora, se lo he contado muchas veces, cuántas veces, 2 años me acuerdo esperando, y el día que ya me había rendido, que hasta estaba enojada porque no me llamaban a servir, aquel día Dios empezó a trabajar en mi vida. Y me acuerdo que yo veía que todos los que llegaban le decían que si querían servir y a mí no. Y yo decía, es que yo debo de ser muy mala, porque no quiero, porque no me llaman a servir a mí. Y yo creo que era Dios en mi corazón, haciéndome entender que servirle a Él era un privilegio, era un honor servirle al Señor. Era poder tener un don que está muerto y avivarlo en ti para que tú se lo des al Señor porque Él te lo dio. Y yo miraba y decía, pero yo quisiera ser así, quisiera predicar así, quisiera enseñar así, quisiera ser como aquella hermana. Y miraba en todos a alguien, un ejemplo en cómo poder yo servirle al Señor. Entonces Dios a nosotros nos ha llamado a servirle. Usted ya se ha conformado quizá o quizá no anhela servirle. Servirle a Dios no es que usted venga a la iglesia, no se equivoque. Usted no se vaya a equivocar nunca que usted piense que porque viene a la iglesia usted le está sirviendo a Dios o le está haciendo un favor. No. Dios a nosotros nos llama, a nosotros en la casa de Dios dice que nos capacita, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos aparta, nos enseña para nosotros poder servirle a Él. Servirle. Y una de las cosas en la que usted todo el mundo le puede servir es en que usted le habla al perdido, en que usted le predique el evangelio a las personas, en que usted le hable del Señor, en que usted se preocupe por una alma, por una. Y que esa alma usted le diga, no, hasta que no venga a la iglesia, ahí uno voy a descansar, ahí voy a estar. ¿Cuántas veces uno se cansa y te rindes? Y te has olvidado, entonces has perdido ya la visión, se te ha olvidado el resultado de cuando mirabas a esa persona. Uno como familia, yo me acuerdo de mi hija, el deseo de mi hija era que estuviera en la iglesia y que estuviera en la iglesia. Y era un deseo que yo tenía, era algo que yo lo miraba. Y cada que me desanimaba, ese deseo final, eso me motivaba. Eso me ayudaba. Y eso me ayudaba a seguir. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros, ¿verdad? Nos desanimamos. A veces tú le entregas todo tu corazón a Dios. Yo veo gente que viene con todo el deseo de buscarle al Señor con todo su corazón. Y ya vas con ese deseo y dices, no, ahora sí, le voy a buscar con todo mi corazón al Señor. Le voy a buscar. ¿Y qué pasa? Al ratito ya te desanimaste. Al ratito ya te cansaste. Al ratito ya no quieres venir a la iglesia. Al ratito ya no quieres buscar a Dios. Al ratito ya es difícil. Te rendiste. ¿Por qué? Porque simplemente cuando algo Dios, ¿verdad? Algo Dios quiere hacer con nosotros, si algo quiere es que eso llegue al corazón, se quede allí en tu corazón y de tu corazón no se salga. Pero para eso Dios tiene que estar en nuestro corazón. Dios tiene que estar ahí adentro de nosotros, ocupando ese lugar. Dice que de todo lo que hay en el corazón, de ahí habla la boca. O sea, y lo que sale de la boca es lo que hay dentro del corazón de nosotros, de lo de nosotros. Entonces el Señor a nosotros es difícil, pero has olvidado lo que Dios, el resultado que yo no dejo de soñar. Mire, ya estoy más viejita todavía, pero no pierdo la esperanza. Tengo 86 años todavía para cumplir lo que Dios le he pedido a Dios que quiero ser. Eso digo, que es algo que no crea usted que yo no mando a Dios. Simplemente yo digo que voy a vivir bastantes añitos, le pido a Dios. Y un día le digo, Señor, y yo quiero, en verdad, un día ver, como dice el tema, ver tu gloria. Ver realmente lo que un día tú me prometiste, lo que tú le diste a esta iglesia, se lo prometiste, Señor. Pero yo sigo creyendo y ahí seguiré, Señor, aunque no vea nada. Seguiré creyendo. Pero eso es mantener viva la promesa de Dios. Pero para eso Dios tiene que llegar al corazón. En la palabra de Dios hay una historia que te quiero contar. Por eso yo le digo a usted, es muy importante que usted se congregue. Y yo siempre lo regaño y siempre le digo, si usted no puede un día domingo y usted trabajó, ok, váyase martes, allá sábado con nuestra iglesia hermana. Váyase allá y regrese el domingo cuando usted venga a su casa, donde es su casa. Y vaya, pero vaya y busque un día. Le voy a decir por qué. Esta historia habla de Salomón. Y una de las cosas me hacía recordar de cuando
yo le decía, bueno, hablaba con la hermanita ayer, y yo le decía del deseo de mi corazón que no se ha muerto, quizá en ti ya se murió, quizá tú ya no lo deseas, pero ese es un deseo en mi corazón tan grande que yo le digo, Señor, es que yo no sé, o quizá me muera y no lo vea, Señor, pero me voy a morir con la esperanza, con el deseo en mi corazón de un día poder tener una casa propia para nosotros, una casa que sea llamada casa de oración. Porque dice que la palabra del Señor nos dice así. El Señor Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. O sea, iba a ser una casa de oración. Esta debe ser una casa de oración. Y ese es un deseo en mi corazón. Yo le digo a usted, nosotros le damos gloria a Dios porque usted está aquí bien comodito sin saber la bendición que nosotros tenemos de estar en este lugar. Porque usted, algunos de ustedes muchos la saben, que es una bendición estar sentado aquí, aquí, aquí. Y usted lo sabe. Es una gran bendición. Entonces nosotros estamos aquí, pero un día tener nuestra casa, pero sabemos, esta es una iglesia muy activa, a veces nosotros no tenemos espacio, usted lo sabe. Y el poquito espacio que nosotros hemos tenido, usted lo ha despreciado. Pastora, ¿ya nos va a regañar? Sí. Lo hemos despreciado. Entonces dice Dios que la única manera de Él darnos abundantemente es que en lo fiel le seamos, en lo poquito le seamos fiel. Entonces en lo mucho nos pondrá, pero a veces Él nos da poquito y no le somos fieles. Entonces, ¿cómo nos puede dar mucho si no somos fieles en lo poco? Pero yo sigo con esa esperanza y sigo con esa fe y sigo con ese deseo. Y cuando se quiere pagar, voy al Señor y otra vez vuelve a avivar mi deseo en mi corazón y se vuelve a hacer, Señor, sí, yo sé que es posible. Y lo sigo creyendo. Un día, Señor, tenemos nuestra casa y ahí usted podrá tener toda libertad para orar, para hacer lo que usted quiera hacer en la casa de Dios, para hacerla una casa de oración. Una casa de oración. Entonces nosotros, ¿verdad? En la palabra de Dios, Salomón, el hijo de David, es el que construye el templo, el cual había nacido en el corazón de David, ¿sí o no? De su padre. Su padre anhelaba, era el que realmente, ¿verdad? Era un hombre que él anhelaba construir el templo de Dios. Para que usted vea lo importante que era para David la casa de Dios. No su casa, su palacio, sino la casa de Dios. David era rico. Era próspero, pero a él lo que le importaba era levantar el templo del Señor, la casa de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios volviera a buscar al Señor. Entonces, él, ¿verdad? Salomón, sabemos que Dios a David, porque era un hombre que había derramado mucha sangre, Dios le dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a construir el templo, pero déjame decirte que tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Entonces, esto lo cumple en Salomón. Entonces Salomón en sus primeros inicios, yo quiero leerte esta historia, cuando después de que Salomón construye el templo y él hace esta oración, ¿ok? Y entonces vamos a ver, ¿verdad? Él prepara, ¿verdad? Vamos a ver y vamos a leer esta palabra. Y vámonos a Segunda de Crónicas, vamos a leer del 14 hasta el 42, pero quiero que usted ponga mucha atención para que no me tarde tanto, porque no sé, como me tardo mucho me están tratando de sacar del live, no importa. Ahí usted después lo comparte como quiera el video y como sea lo metemos. Mire, le voy a leer esta historia, ¿ok? Entonces quiero leerle a quien, después de que Salomón ya construye el templo, ¿verdad? Como Dios se lo manda y lo hace, y le da gracias a Dios porque gracias por haber cumplido la promesa que le había hecho a su padre, construye el templo. Entonces le dice así, dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra. Mire, quiero que ponga bastante atención. Dice, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Mire, las palabras de Salomón, dándole primeramente gracias a Dios por haber cumplido lo que le había prometido a su padre. ¿Ok? Entonces le dice, pero él le dice, lo que tú cumples con tus siervos, con aquellos que te sirven de todo corazón. O sea, no era con cualquiera. ¿Me entiendes? Sino era con aquellos que le sirven con todo su corazón. Dice, y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando dijiste, si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú has hecho, dice así. O sea, mire, aquí es donde entra, es en que le dice, cumple tus promesas,
lo que tú prometiste, ¿verdad? A tu pueblo, dice, aquellos que tienen una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Estaba hablando la promesa a sus generaciones. Le decía, ¿sabes qué? Ahora cumple esa promesa, le dice. Y él estaba hablando de él, que le había prometido a su padre que uno de sus descendientes, uno de sus hijos, levantaría el trono, levantaría el templo. Ahora lo cumple con él. Dios está hablando eso a tu vida y a la mía. ¿Qué está diciendo? Bueno, a lo mejor a mí, yo no lo puedo ver, pero Dios cumplirá la promesa en uno de mis descendientes. Eso me está diciendo, ¿sí o no? Entonces me animé más, hermanos. Es decir, que si no lo veo yo, lo verán mis hijas o mis nietos. Pero algún día verán primera asamblea de Dios con su propia casa. ¿Sí me entienden lo que Dios me estaba hablando? Entonces, wow, usted viera, yo vengo con un gozo tremendo. Yo le digo, Señor, gracias, Padre amado. O sea, tú siempre sabes cómo animarme y seguirme adelante y sacarme de donde a veces me caigo. ¿Por qué nos desanimamos, mi hermano, a veces? Entonces le dice, viviendo de acuerdo con mi ley que tú has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor, Dios de Israel, confirma ahora la promesa que hiciste a tu siervo David. Este es lo que está hablando la oración, porque en los versículos anteriores y en el contexto está hablando de la oración que hizo Salomón delante de Dios en el templo. Y le dice así, Señor Dios de Israel, confirma ahora la promesa que hiciste a tu siervo David. Pero, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Mire, y ahora, qué increíble, mire esta pregunta que le hace Salomón a David y le dice, ¿será posible que tú habites con el ser humano en la tierra? Pero si nosotros sabemos que desde que la tierra comienza, ¿verdad? Nosotros, Dios está en la tierra y cuida de todo ser viviente. Dice que Él envía la lluvia, envía la cosecha, envía todo el sol, el aire, para justos e injustos, o sea, para toda la humanidad. Quiere decir que Dios está presente en toda la humanidad. Pero ¿por qué hace esa pregunta? ¿Será por la actitud del hombre? Es lo que está diciendo, ¿será posible que en realidad el ser humano pueda dejar que tu presencia habite con él? No es Dios ausente en la presencia de la vida de las personas, sino son las personas que han desechado a Dios de su vida. Entonces le dice, sin embargo, Señor mío Dios, atiende a la oración y la súplica de este siervo tuyo. En la humanidad. Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración, a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Y la oración, aquí viene la oración de Salomón, le dice que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo. Está hablando sobre este templo, del templo. Pero acuérdense que el templo es esta construcción. ¿Quiénes son los que traen la presencia de Dios? El pueblo. Entonces, pero la importancia que tiene el templo en la vida de un cristiano. No es en tu casa y aunque tú digas, oh, sí, en mi casa habita la presencia de Dios, déjame decirte que Dios sale huyendo en cuanto nosotros nos enojamos, gritamos, maldecimos, mentimos, engañamos. La presencia de, no creo que Dios está aquí parado, a ver, espérame, aquí estoy feliz en tu casa, no. Increíblemente, en la casa del Señor, yo le voy a decir, en los tiempos más, cuando uno tiene tanta maldad en el corazón de uno, en la casa de Dios, como que no te es fácil pecar, ¿verdad? En la casa de Dios, hasta nuestros pensamientos están concentrados en Dios. Nuestra vida está en Dios, pero en la casa eso es una gran mentira. ¿O usted me va a decir que no? Dígame. No. En la casa, mi hermano, ¿verdad? El tiempo en que a veces el Señor se hace presente y dice, ay, gracias por ponerme atención y saber que estoy aquí, es el momento en que usted lee la palabra, en que usted ora, en el momento en que usted se sienta a tener comunión con Él o a platicar con Él un rato, es cuando usted está bien seguro de que la presencia de Dios está ahí. Pero en la casa, en su casa, es algo que nosotros, pues le digo que en la casa de Dios es fácil nosotros ser santos. En la casa de Dios. Aquí usted difícilmente una persona se va a parar, al menos que sea una persona que esté con una deidad dentro, un espíritu, un demonio que lo he visto y va a venir a agarrarme a golpes e insultarme. Usted no lo va a hacer, se va a aguantar porque el Espíritu Santo le va a frenar y no va a poder decir nada. Entonces en la casa de Dios la importancia que la palabra de Dios y Dios mismo le da al templo, a este lugar donde la presencia de Dios habita. Cuando tú y yo venimos, Él aquí seguritito está. Lo invites o no, Él está aquí.
Entonces le dice, oye, dice, ¿dónde vamos? Perdón. Que sus ojos estén abiertos ya sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigan la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando oren en este lugar. Y sigue hablando del templo. Y le dice, en este lugar, dice, cuando ores en este lugar, perdón, luego me pierdo. Cuando oren en este lugar, oye desde el cielo, donde habitas, escucha y perdona. Y sigue hablando del templo. Por si usted dice, es que en mi casa es mi templo, ahí yo tengo mi iglesia, y ahí yo me pongo, y ahí yo no, sí, yo te creo que sí. Si tú has hecho un altar para el Señor, usted tiene su lugarcito ahí donde usted ora, y ahí está la presencia, y ha hecho su altar personal. Pero en la palabra del Señor, la importancia que Dios le da a la casa, a su casa, y donde Él dice que aquí Él te escucha y perdona. O sea, a veces tú le pides a Dios en tu casa y le pides a Dios y nomás no ves resultados. No puede ser, puede que no sea tu caso, porque cada caso es diferente. Cómo llevas tu vida, cómo llevas tu matrimonio, cómo diriges tus hijos, cómo te conduces, cómo vives. Por supuesto que Dios hace una diferencia. Pero hoy vamos a hablar de la bendición y las promesas que a veces solamente vas a encontrar en el templo. Aquí en el templo. Tú que me escuchas y que por más que dices, no, es que viera que aquí en la casa oro todos los días, sí, no importa, ven a la casa de Dios y a lo mejor aquí, a la primera que ores, ahí escuchas y ves la respuesta. Entonces le dice el Señor, le dice, eleva hacia ese lugar, oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Y le dice así, si alguien peca contra su prójimo, y se exige venir a este templo para jurar frente a su altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Entonces está hablando de cuando usted viene acá, dice, tú vienes acá, has visto pecar a mi prójimo conmigo, perdónalo. Y dice que esa oración él le pide a Dios que cuando una persona ha pecado contra su prójimo, vienes acá, le pides perdón al Señor, te humillas y le pides perdón. Él dice, Salomón, perdónalo. Entonces le dice así, entonces él está pidiendo, para que me entienda, esta oración, estamos en las peticiones, para que me entienda. Entonces Salomón está pidiendo. Y le dice así, si alguien peca contra tu prójimo, dice, y se le exige venir a este templo para jurar frente a total, óyelo, tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Ahí se oye feo, ¿verdad eso? Nadie queremos recibir nuestro merecido, pero lo está diciendo la palabra del Señor, no se lo estoy diciendo yo. A veces a usted le dice, tienes lo que te mereces, y usted bien ofendido, ya me maldeciste, ya me dijiste, sí, todo lo que me deseas. No, mira, ahí está la palabra. Y le dice, condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y bendifícalo por su rectitud. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Okay. Y le dice, cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, aquí viene, cuando tu pueblo peque contra ti y es derrotado, vive en derrota, o sea, y usted ya vaya anotando, está derrotado, pecado contra su prójimo, vaya metiéndolo. ¿Cuál es su petición? Okay. Y le dice, por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para alabar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. ¿Ok? Ahí sigue pidiendo Salomón para el pueblo. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran hacia este lugar y alaban tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Y sigue Salomón pidiéndole, cuando en el país haya hambre, ahora usted váyalo. Mire, y está hablando, en la otra está hablando de verdad de cuando los enemigos, cuando te venzan, cuando estés perdido, y está hablando del hambre, está hablando en la otra anterior, estaba hablando sobre cuando el pueblo peque contra ti, ¿verdad? Que cierren los cielos.
cuando ya no ve la salida, o sea, todo se te ha cerrado, no encuentras la puerta, no encuentras nada. Bueno, usted vaya ahí, por eso le digo que ponga mucha atención. Dice, cuando el país haya hambre, plaga, peste, langostas o saltamontes en los sembrados, cuando el enemigo sitee alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego algún israelita consciente de sus penas y aflicciones extiende, sus manos hacia este templo, ora y suplica. Entonces ya vio todas las calamidades, pestilencias, enfermedades, todo lo que nos viene a veces. ¿Ya me entendió? Óyelo tú desde el cielo donde habitas, perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Mire, cuando yo leí esta palabra, yo me quedaba tan sorprendida porque uno piensa que usted, voy a decirlo como lo digo para que no se oiga feo. Cuando usted pase sus aflicciones o sus pruebas o sus luchas o las consecuencias, vivimos las consecuencias de nuestra maldad. Usted piensa, nos encerramos tanto, o nosotros cuando estamos pasando en ese momento, nos encerramos únicamente en la aflicción que tenemos, en la angustia, en la desesperación. Pero él dice que cuando ve todo esto que sucede en el pueblo, él dice, ¿verdad? Que es como un ejemplo a nosotros, que debemos de ver, que usted tiene que ver. O sea, si usted sabe que el hermano está pasando por algo, no es verdad, nosotros decimos no hay que criticarlo, es que no lo podemos criticar. Ahora, el juzgar es otra cosa. Sí se puede juzgar, pero la Biblia enseña cómo. Y usted dice, no, a mí nadie me juzgue, que nadie me critique, que nadie me diga. No, el asunto es que sí, no hay necesidad de eso. Aquí lo importante de ver lo que pasa a nuestro alrededor, lo que el pueblo de Dios sufre, todo el pueblo de Israel, como el pueblo cuando pasó en el desierto, y todo lo que pasaba, todo lo que sucedía, que Dios permitía, ¿verdad? Ya sea cuando ellos pecaban y los castigaba, cuando cualquier cosa que permitía, déjenme decir que los que estaban a su alrededor, que dice que caminaban en temor. Nos tiene que servir la experiencia de muchas personas que han vivido en desobediencia a la palabra del Señor. O las mismas consecuencias que nosotros hemos pagado por haber desobedecido a la palabra del Señor y hemos pagado las consecuencias. Nos tiene que servir y le tiene que servir a los demás para que ellos mismos vean, ¿verdad?, las consecuencias y tengan, dice, temor. Y entiendas que si sigues por ese camino, viendo que ya uno pasó por ahí y se cayó, si sigues por ahí, también no va a pasar lo mismo. Entonces, él dice, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo, trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón, así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Entonces, nosotros nos falta, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros lo tomamos de una manera mal. Nos tiene que servir. Y muchas veces nos sirve para mirarnos a nosotros en nuestro propio espejo y ver si quizá no estoy en el mismo camino yo. Y si estoy en ese camino, rectificarlo. Humillarme ante Dios y reconocer que muchas veces juzgamos o criticamos o condenamos a personas cuando a veces estando nosotros en la misma condición. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es difícil llegar al corazón. Yo no puedo decirle a alguien, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, porque esto se aplica así. Dice la palabra, tú estás mirando la pajita de tu hermano y no miras la viga que tienes en el ojote. Digo, en el ojito, la bigota en el ojito. Dice, ¿y sabe qué significa eso? Yo le estoy diciendo para que se ría, aunque usted está muy serio hoy, ¿qué le pasa? Entonces, mire, le voy a decir esto. Nosotros, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Eso simplemente no es en una manera de hablarnos, de decirnos a nosotros, sino lo que en realidad que estás criticando al otro. No es una enseñanza referente a la crítica, es una enseñanza referente a vernos a nosotros primero. O sea, yo vi aquel, no, mejor hay que verme, ve yo cómo estoy. Primero escudriñar la viga que tengo en el ojo, porque ya estoy viendo la pajita que el hermano tiene.
Entonces usted dice, ay, no, mira que él hace esto. Uy, pero tú no te has visto todo lo que tú haces y no lo hemos visto. Entonces, eso representa eso. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que yo tengo que saber en la palabra, tengo que llegar a mi corazón. Cuando llego a mi corazón y veo la palabra, que yo tengo que mirarme a mí mismo primero para entender a aquel pobre lo que le está pasando. Dice que cuando tú juzgues, siempre dice, hazlo con, ¿verdad? Mirándote a ti mismo, consciente de que tú puedes también pasar por ahí. Hermano, y uno vive esa palabra, Dios vieras que te lo permite vivir para que te enseñes, para que aprendas. Uno tiene, hasta que no lo pasas y lo vives, entonces lo aprendes. Entonces, así le dice, y él vuelve a decirle, entonces, ¿sabes qué, Señor? Que todo lo que se ve alrededor, por favor, yo te pido que los hermanos, los que no hacen esto, les pasa, Señor, que esto sirva para que nosotros tengamos temor y aprendamos a caminar rectamente. Mire, a Dios le explica a uno re bonito, ¿qué necesidad hay que le vengan a gritar a usted? Dígame. No, si bonita está la palabra, hermosa o no. ¿A usted no le parece hermosa la palabra? Está hermosa. O sea, yo la leía y decía, wow, Señor, qué increíble. O sea, lo que tú dices, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo, Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues, está hablando de los que no conocen al Señor y que llegan. Le dice, igual manera, dice, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore orientado hacia este templo, mire que uno de afuera puede venir que no conoce al Señor y orarle al Señor, y le dice Salomón, cuando ese extranjero venga y ore orientado hacia este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga, así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, al igual que tu pueblo Israel. Tendrán temor de ti y comprenderán que este templo que he construido lleva tu nombre. Y se exalta el Señor una vez más. Tu casa, tú habitas, tú eres el rey del pueblo, tú eres el que perdonas, tú eres el que amas, tú eres el que bendices, tú eres el que da. Entonces le vuelve a decir, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que te he construido en honor de tu nombre, óyelo tú desde el cielo, oye tú desde el cielo su oración, su súplica y defiende su causa. Ya que no hay ser humano que no peque, pues hay alguno que se cree santo, que ya levitan a veces, tanto santo que hay en este mundo ahora, santos que habemos. Dice, ya que no hay ningún ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo, o sea, por si alguien dice que Dios solamente es amor y no se enoja, ahí dice, y te enojas, dice, peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, y si en el destierro, en el país de los conquistadores, se arrepienten, se vuelven a ti y oran diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y si en la tierra de tus captores se vuelven a ti de todo corazón, ¿de qué? Dígale, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón y con toda el alma. Y ahora, ¿usted sabe qué es el alma? A ver, alguien que me diga, se lo he repetido 100,000 veces. ¿Qué? ¿Cuál? Lo que somos. Todo lo que tú eres. Esa es nuestra alma. Entonces dice, con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti, dirigen la mirada hacia la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en honor de tu nombre. Oye su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor, y Dios, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca, poderosa. Señor Dios mío, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no des la espalda a tu ungido. Recuerda tu amor fiel hacia David, tu siervo. Esta es la oración de Salomón. Pero comenzamos con la segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. Ahí es donde comienza el Señor a decir, ¿sabes qué? Si mi pueblo se humilla.
Si usted lee este pasaje y lo lee completo después del 42, viene y dice y empieza empieza el 7, ¿verdad? Y empieza hablando, ¿verdad? Lo que él otra vez le dice a Dios, y tú serás su pueblo, y le empieza a decir y vuelve a decir que Dios va a estar en su pueblo, y Dios le responde. La respuesta está aquí, perdón. Ok, hijito, perdón, no, para regresarlo, pónmelo, regrésamelo, hijo. Segunda de Crónicas 7:14. Gracias, hijo. ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare. Salomón hace la oración que acabamos de hacer, ¿ok? Hace la oración, la petición, todo lo que pide y desea para su pueblo, para el pueblo de Dios, porque él era el rey, porque él ahora era el que iba a dirigir ese pueblo, el cual Dios le había dado sabiduría para poderlo guiar. Pero aunque este hombre era un hombre muy rico, sabio, le importaba. Por eso no está, mire, yo siempre digo que cuál es el afán del hombre de siempre hacer una cosa dejando de hacer otra. Es que Dios jamás te dice a ti que tú no prosperes. Dios no lo dice en su palabra. Al contrario, dice que el poder que tú tienes para hacer riquezas te lo ha dado Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué estar en contra de esto? Salomón es un hombre sabio que da ejemplo de esto, dice que Dios no solo le dio riqueza, sino le dio sabiduría. Pero a él algo que le importaba era lo que el padre le había heredado, David. David era un hombre que si algo le importaba y reconocía, era que todo lo que tenía y todo lo que él hacía, Dios se lo había dado. Y Salomón le importaba, lo más importante para él era Dios. Tenía riquezas, tenía sabiduría, pero le importaba cómo iba a vivir su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo al cual Dios le había puesto para que dirigiera. ¿Sabe? Nosotros podemos tenerlo todo, pero nos tiene que importar como pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios que somos, cómo es que vivimos, cómo el pueblo de Dios, y no solo yo, te tiene que interesar a ti también. ¿Cómo vive tu casa? ¿Cómo viven tus hijos? ¿Cómo vive el pueblo de Dios? ¿Cómo es que realmente, cómo es que le tienen que servir? Mire, este hombre hace esta oración y peticiones para todo, pidiendo por todo, que si pecare, que si tuviera necesidad, que si tuviera enfermedad, que si tuviera esto. Entonces, todo le hace a Dios que le pida, pero Dios le dice una cosa: si mi pueblo se humillare. Y es como cuando usted le dice a su hijo, mira, si tú te portas bien, os le pide algo, ¿verdad? Entonces, usted sabe que la única manera para que usted le haga caso a usted, le va a tener que poner una condición. Pero miren, no hay manera más fácil, lo voy a poner así en ejemplo natural, no hay manera más fácil de usted que convenza a alguien de que haga algo si es que no usted le ofrece algo a cambio. ¿Sí o no? Entonces, nosotros y humanamente, ¿verdad? Podemos, como el ejemplo de los hijos, cuando usted, por ejemplo, le pone a un hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si tú sacas tal y me pasas esta materia, te voy a comprar, y usted sabe lo que le va a encantar recibir. Se va a esforzar, se va a sacrificar, va a hacer todo lo que sea posible para hacer lo que usted le ha pedido. ¿Para qué? No por obediencia a usted, sino para recibir lo que quiere. ¿Sí o no? Porque si fuera por amor, que es lo único que de Dios no es condicionado, porque el amor de Dios nos ama, igual usted a su hijo lo ama, ¿verdad? Pero usted sabe que usted lo ama, pero si usted le ha dicho que tiene que hacerlo, y si usted de verdad lo ama y no hizo lo que usted le dijo, y usted quiere ver el resultado correcto para su hijo, usted va a decir, por mucho que lo ame, yo no lo voy a dejar de amar, no le voy a negar mi amor, pero tampoco le voy a dar porque no hizo lo que le pedí. O sea, es condicionado. No está condicionando el amor, lo que está condicionando es lo que va a recibir, el cambio que va a darle. Entonces nosotros, ¿por qué creemos que Dios sí nos tiene que dar todo sin condición? Dios le dice, ok, Salomón, ya te escuché. Ya escuché todo lo que tú quieres para el pueblo, todo lo que tú quieres para el pueblo, ya lo oí. Perfecto, yo estoy para hacer eso. Pero solamente si mi pueblo se humilla y me busca de todo corazón, entonces yo, dice, le bendeciré y sanaré su tierra. Entonces, si usted lo ve, es como una condición, pero es lo mismo, como cuando usted sabe que usted va a condicionar a su hijo porque lo ama y porque lo que usted lo está mandando a hacer es para su bien, para que reciba un beneficio, ¿verdad? Y por ese amor que usted le tiene, lo condiciona y le va a dar algo para que logre hacer lo que usted quiere que sea.
Imagínense, si usted y yo siendo malos, porque la palabra de Dios dice que nosotros y siendo malos padres, ¿verdad? Siendo malos, nosotros como padres damos cosas buenas a nuestros hijos, porque tú piensas que Dios te va a conceder a ti algo simplemente sabiendo que no te va a hacer ningún beneficio. Las promesas y las bendiciones de Dios, déjame decirte que se valoran mucho más, se aprecian, se desean, yo no te puedo explicarse. Es algo tan increíble cuando Dios te da algo que te costó trabajo, que sabes que te esforzaste, que sabes que no fuiste perfecta, pero el gran amor como papá Dios te ama, ¿verdad? Y tú, ¿verdad? Seguiste la condición que Dios te dijo, lo hiciste y ves el resultado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Saber que Dios me ha dado algo, ¿verdad? Que no lo merecía, pero como me ama, ¿verdad? Me condicionó, yo solo le obedecí, ¿verdad? Y me ha dado lo que le he pedido. Entonces le dice, si mi pueblo se humillare. Porque nosotros, la verdad, hermanos, es que nosotros, algo que les decía que algo tiene Dios contra su pueblo, es que nosotros queremos hacer a Dios, queremos darle menor valor que tiene el ser humano. Nosotros honramos a las personas, bendecimos a las personas, amamos a las personas, las ayudamos, las cuidamos, les damos, nos humillamos, les perdonamos. Le hacemos cuánta cosa al ser humano, pero delante de Dios somos incapaces de realmente humillarnos y darle a Dios todo lo que Dios merece. Y escúcheme bien, ni siquiera para el beneficio de Dios, sino para el beneficio tuyo y mío. Para mi beneficio. Yo no beneficio a Dios en nada, como dice Dios. ¿Sabes qué? Humíllate, búscame de todo corazón. ¿Yo en qué le beneficio a Dios? Dios conmigo, sin mí sigue siendo Dios. Dios conmigo o sin mí, que yo le sirva o no le sirva, Dios siempre va a levantar a alguien para que le sirva. Conmigo, sin mí, Dios sigue siendo Dios donde quiera y no por eso se va a parar el sol, ni la luna, ni las estrellas. Dios sigue mandando la lluvia, sigue haciendo lo que Él quiere, porque Dios es soberano. Entonces, ¿qué beneficio recibe Dios de mí? Dime tú, ¿qué beneficio recibe Dios de ti? Entonces, pero el pueblo de Dios estamos acostumbrados así. Que queremos que Dios, como yo ahora estoy con Dios, entonces es que Dios me tiene que dar que todo, porque Él es amor, porque Él es bueno, porque Él perdona, porque Él todo. Pero no, mis hermanos, Él ya dio lo más valioso que tenía. Ya no te puede dar algo más valioso que su Hijo Jesucristo, que diera su vida por ti. Entonces, nosotros tenemos que entender que humillarnos, ¿verdad? En 2 de Crónicas 6:14 nos está hablando sobre la humillación. Si mi pueblo se humillare. 3 cosas que Dios promete al que está dispuesto a humillarse. Número 1, dice, Él te escuchará si te humillas. Hay tantas cosas que tú deberías de traerte a tu mente. Porque uno como persona, como ser humano, cuando ha vivido todas estas cosas, lo que es la humillación, lo que es la falta de perdón, lo que son las cosas que nosotros estamos enfermos emocionalmente. Cuando tú has vivido todas estas cosas, cuando estás enfermo, cuando estás en una decadencia humana, así te sientes que aunque tú sabes que vales mucho, aunque mucha gente te lo diga, tú como persona estás hasta el suelo, solo Dios te puede llevar a entenderte esto. Y a vivirlo y a experimentarlo. Dios a nosotros nos dice y nos promete, Él te va a escuchar. A veces nosotros queremos que el mundo nos escuche, que las personas nos oigan, que el que está al lado nuestro oiga. Y hacemos show y nos ponemos de cabeza para que alguien nos escuche lo que queremos que nos oigan. Y le repite 50 y 100 y 100 veces lo que usted quiere hacerle entender, que le escuche por lo menos. Porque aunque oye, no oye. Y lo hacemos. Porque algo queremos. Pero Dios promete, si tú te humillas delante de mí, yo te escucharé. ¿No necesitas que alguien más te escuche? ¿Tú sabías que para que tu esposo te escuche, tú no necesitas que él te escuche? Para que tu esposa te escuche, ¿no necesitas que tu esposa te escuche? Para que tu hijo te escuche, ¿no necesitas que tu hijo te escuche? Tú necesitas que Dios te escuche. Que Dios te oiga. Porque mire, yo le puedo decir 100 veces la misma cosa a mi hija y la va a seguir haciendo. No me oye. Pero si voy a Dios y me humillo y me quebranto y le digo al Señor, Señor, por favor, yo quiero que mi hija escuche esto, que entienda esto, que sepa esto, que por favor haga esto, dice que Él me va a escuchar. Él me va a escuchar. La otra dice, te perdonará.
A veces nosotros queremos que nuestros hijos nos oigan, que nuestro esposo, que nuestra esposa, pero no te has dado cuenta que estás en pecado, que estás haciendo las cosas de una manera equivocada, pero Dios dice que te perdona, te escucha, te perdona y te sana. Te sana. Nosotros podemos estar en una relación muchas veces, bueno, la palabra de hoy, tóxica. Una relación donde estamos y en lugar de ser amigos, somos enemigos. Estamos juntos, pero somos como enemigos. Pero déjeme decirle que cuando usted se humilla a Dios, Él te va a escuchar, te perdona y va a sanar lo que está dañado, lastimado, herido, enfermo. Dios lo promete en esta palabra. Si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se humilla. El llamado a la humillación requiere trabajo duro, esfuerzo, sacrificio para que las bendiciones que Dios promete fluyan. Dice la palabra de Dios que a nosotros las bendiciones nos tienen que seguir. No usted tiene que corretear las bendiciones, sino las bendiciones nos tienen que seguir a nosotros. ¿Y cuándo es cuando usted la siguen? No es cuando usted persigue allá detrás, mira, ya va, quiero aquello, hasta allá va correteándolo y se va y entre más lejos lo busca, más lejos está. No dice que las bendiciones vendrán hacia nosotros, tienen que fluir. Entonces Dios promete eso, pero para eso falta humillación. Humillarse delante de Dios. La humillación cuesta, ¿verdad? Vemos que entre Salomón y Dios, cuando Salomón le dice, Señor, haz esto todo para tu pueblo, por favor, escúchalos, perdónalos, sánalos, provee, aunque estén llevados a cautiverio, por favor, libértalos, ayúdalos. Y todo lo que Salomón pide para el pueblo, Dios le dice, ¿sabes qué? Si mi pueblo se humilla. Hay un intercambio. Hay un intercambio. Y yo creo tanto en eso. Antes dudaba, ¿sabe? Yo tenía muchas dudas sobre eso. Yo decía, no, ¿por qué? Porque Dios va a hacer eso. Si Dios le puede dar a quien quiera y como quiera. ¿Sabe? Una de las cosas es que solo Dios conoce el corazón del hombre. Tú puedes juzgar a una persona por su exterior. Puedes juzgarla quizá por las, ¿cómo se dicen? Las actitudes que muchas veces tenemos, malas costumbres, hábitos que traemos del mundo. Y a veces es muy difícil dejarlas. Yo en el mundo no decía una palabra, sino decir una maldición. ¿Quién de ustedes hablaba así? A ver, alguien que me diga. Bueno, yo me acuerdo. Ay, José, sí, me acuerdo de José. Cuando a veces hasta en la iglesia recién usted llegaba y se le salían unas palabrotas y ya cosa, se da cuenta que en nuestra boca solo había maldición, ¿verdad? Nosotros decíamos pronunciar. ¿Sabe qué? Cuando nosotros, ¿verdad? Dios está hablando de un intercambio con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Le dice a Salomón, sí, todo eso que tú me has pedido, yo estoy dispuesto a concederlo, a dártelo. Pero mi pueblo necesita humillarse. Necesita buscarme con todo su corazón. Necesita. Hay un intercambio. Salomón ora y Dios responde con una condición para que las bendiciones suyas, ¿verdad? Los hijos, nosotros los hijos, y le ponía el ejemplo de nuestros hijos. Le voy a decir, cuando usted es un padre, que usted le dice a un hijo, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo te doy esto, pero el hijo no hace lo que usted dice. Y como quiera usted le da lo que usted le prometió. Dígame alguno de ustedes el resultado que ha tenido. Hijos malcriados, que no valoran lo que usted le da, que no mejoran, que nunca cambian, que después lo único que hacen es creer que lo merecen todo de usted porque usted es su papá y su mamá y usted está obligado a darle todo, porque simplemente ese niño nunca le costó esfuerzo y sacrificio, aprender obediencia, respeto, sometimiento a los padres para que pueda recibir lo que el papá le está diciendo. Entonces, si usted no me lo da, ya no me ama. Y el papá, ay no, mijito, yo te adoro con todo mi corazón y usted hace lo que el hijo le dice y nunca hubo nada a cambio. Entonces, todo eso no sirve. ¿Cuál es el resultado? Un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo esto. Es lo mismo que pasa en la casa de Dios. Cuando tú no valoras, no buscas, no te sacrificas para tener lo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te da, y tú no las valoras y las reconoces que son de Dios, déjame decirte que eres un hijo malcriado, malagradecido, irresponsable, sin respeto al Señor. Si tú le reconoces al Señor que Dios dice su palabra, Señor, ¿yo qué puedo darte? Si todo lo que viene a mis manos, y hablando de manos, es todo lo que tú posees, todo lo que tienes. Todo me lo has dado tú. Tú me lo has dado. Pero el Señor dice, bueno, ¿cómo es que yo te lo he dado? Pero yo no veo que eso sea cierto. Entonces, hijos malagradecidos. Es el mismo resultado.
Y sin embargo Dios nos ama. A pesar de todo Él nos ama, nos cuida, nos sigue dando la vida, nos levanta. Ayer estaba sentada, hoy en la mañana, en el día ya después de que terminé, me senté un rato y respiraba. Dije, Señor, si no fuera por tu misericordia, no podía ni respirar ahorita en este momento. Y trataba de respirar el aire y sentir el aire y tratar de entender cómo es que Dios me deja seguir respirando. ¿Cómo yo puedo respirar, Señor? Y no veo el aire. Pero si este aire no existiera, ya me hubiera muerto. Y te lleva a conciencia, te lleva al fondo de tu corazón a reconocer que yo hoy tengo vida porque Dios me la dio. Mi nieto está vivo porque Dios le ha dado la vida hoy, mi hija, mis hijos. Ustedes, que yo todavía los estoy viendo. ¿Verdad? Ser agradecidos con Dios. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Que el amor de Dios por su pueblo es incondicional. A veces sus bendiciones dependen de algunas condiciones. Dios exige a los israelitas 3 cosas que transformarán de adentro hacia afuera: humildad, hambre y regreso, o sea, volver. Le dice, y ora y busca, me busca, abandona su mala conducta. Yo le escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Te devuelve todo. Los caminos, su mala conducta. Ahora le voy a decir lo que le estaba diciendo hace horas. Usted puede no tener malos hábitos ya. Usted puede haber dejado algún pecado, podemos haber dejado algún pecado que teníamos como habitual. Lo podemos haber dejado. Podemos haber dejado eso, pero no necesariamente quiere decir que realmente nosotros estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No significa eso nada más. Y hoy Dios quiere que tú permitas que Dios llegue al fondo de tu corazón, que esta palabra te haga entender a ti que necesitamos humillarnos más delante de Dios, buscarle más, para que Él pueda perdonarnos, ¿verdad? ¿Y sabe qué es buscar más a Dios? ¿Cómo usted busca? Por ejemplo, mire, es bien sencillo, no sé por qué, porque a veces quisiera que alguien se parara: pastora, viera usted cuando yo como. A ver, ya como, y después de que como, ya está la pancita casi llena, ¿verdad? Pero todavía tengo hambre de algo: el postre, el café, el helado, ¿verdad? Y ya estamos saciados con la comida. Pero hay hambre de algo todavía. Ojalá y fuera así la presencia de Dios. Si me buscas. Cuando usted busca más alimentos, porque usted tiene más hambre. Entonces, cuando usted busca más a Dios, es porque tiene hambre de Dios. Pero si usted no le busca y le busca menos, quiere decir que no hay hambre de Dios. No hay hambre de su alma, en su espíritu, no tiene hambre. Necesitamos Dios necesita que el pueblo tenga hambre de Dios. A mí se me hace eterna la semana, ojalá y pudiéramos tener 3 días servicio aunque sea. Pero cuando teníamos 2, usted con 1 se conformaba. Si hay oración, tampoco le tiene más hambre de buscar de Dios. Tenemos más hambre de buscar lo del mundo, pero no lo de Dios. Dios necesita que nosotros tengamos humildad, hambre y volvernos de nuestros malos caminos. Caminos y malos caminos no significa exactamente que usted esté haciendo cosas afuera que hace el mundo común. No necesariamente, sino simplemente todo camino que no te lleva a hacer la voluntad de Dios. Es un camino equivocado. Si tú estás por caminos que no te están llevando a cumplir la voluntad del propósito de Dios, es un camino equivocado. Entonces Dios pide regresarnos. Dios pide que volvamos hacia Él. La humildad, ¿verdad? La humildad es el punto de partida de un gran mover de Dios en un profundo acto de honestidad. La humildad simplemente reconoce la verdad de nuestra insuficiencia. Cuando usted es humilde y usted le reconoce a Dios, usted le está diciendo: Señor, yo soy insuficiente. Sin ti soy insuficiente. No hay nada que sea suficiente. Y en la humillación, eso es decirle: Señor, ¿sabes qué? Tú eres suficiente para mí. Tengo necesidades, pero tu presencia es suficiente para mí. Tengo necesidades, hay enfermedad, hay problemas, hay aflicción. Pero Señor, cuando nos humillamos, es una declaración de que Dios es suficiente para nosotros. Que Él es suficiente, aunque tengamos muchas carencias. Muchas carencias. El hambre, Dios dice: si mi pueblo buscare mi rostro y orare. El regreso, Dios dice: si mi pueblo se convirtiera. El hambre es cuando usted tiene mucha más necesidad y siente que su espíritu, su alma no se ha saciado. ¿A usted no le pasa que a veces siente necesidad de oración? Anda, por ejemplo, anda un poco afligido,
con prisa, no sé, y anda y siente como esa, ay, cómo quisiera tener ese tiempecito para postrarme a orar, y sé que solo Dios me va a dar fuerzas. ¿No se ha sentido así? Eso es hambre, ¿usted sabía eso? Es hambre de Dios. Pero a veces nosotros no hacemos como cuando ya nos estamos muriendo de hambre y hasta de malas nos ponemos y corremos y a buscar cualquier cosa para meternos al estómago. Yo cuando, decía mi que yo cuando tengo hambre hasta me enojo. Ojalá y así cuando tuviéramos hambre de Dios, por no ir a buscar a Dios, nos enojáramos. ¿Sí me entiende lo que le quiero enseñar? Lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. De que así cuando usted se sienta que tiene hambre de Dios, mire, bote lo que sea y párese. Y siéntese ahí a postrarse un ratito y póstese ahí a Dios y sáciese de la presencia de Dios. Un ratito, 3 minutos, 2 minutos. Hay días en que usted siente deseo de quebrantar su corazón de Dios y como no ha habido ese tiempo para quebrantarse delante de Dios, usted siente que quiere llorar delante, pero quiere llorar delante de Dios, quiere quebrantarse delante de Dios, pero como andamos con nuestros afanes lo dejamos a un lado y lo vamos posponiendo y lo vamos dejando. Entonces el hambre, y ya llega y se le pasa el hambre, a usted no le pasa eso, se echa cualquier cosa y se le pasó el hambre. El regreso, el volver a casa. Tenemos que volver de los caminos. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Dónde están dirigidos tus pasos, tus pensamientos? ¿Dónde están tus metas? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Realmente van hacia la voluntad de Dios? Dios está llamando a su pueblo a la humillación. Y yo le decía en un principio, para terminar, el mejor ejemplo de un hombre que sufrió de manera diferente lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Que Dios dice que al humillarnos Él nos va a bendecir, nos va a perdonar, nos va a sanar, nos va a escuchar, nos va a restaurar, nos va a librar, nos va a sanar a través de la humillación. La diferencia es el hijo pródigo. El hijo pródigo es el ejemplo de muchos hijos de Dios que ahora viven estando dentro de la casa de Dios como hijos pródigos. Falta humillación delante de Dios, pero afuera el hombre te humilla. Nosotros falta humillarnos delante de Dios. El hijo pródigo fue un hijo que dice que recibió todo lo de su padre, siendo hijo de un hombre, siendo el patrón, el jefe, el hijo del dueño, agarró sus riquezas y se fue al mundo a perderlas. Y allá, cuando se le acabó todo, recibió humillación de ser, y el hijo del dueño pasó a ser menos que un empleado, porque ni siquiera como el obrero estaba, ni siquiera como un obrero, sino dice que él fue a dar y a alimentar a los cerdos. Y llegó a tener un hambre, en lugar de haber tenido el hambre de la presencia de Dios. Muchas veces tú y yo pasamos necesidades y hambre que Dios no quiere que tú pases, pero por simplemente estar como el hijo pródigo y en lugar de humillarnos delante de Dios, permitimos que el mundo nos humille, que Satanás nos humille. Llegamos a vivir una escasez y hambre y necesidad de tantas cosas que nos hacen perdernos y en lugar de acercarnos hacia Dios, hacer como este hijo se fue y después ¿qué hizo? Que lo humillaron, tuvo que llegar hasta la profundidad ya de tener hambre y decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a mi casa. Y decidió volver donde él no solamente tenía todo, sino que simplemente él era dueño de todo. A veces el pueblo de Dios, amada iglesia, vive así, vivimos así. Vivimos así. Yo digo que un hijo de Dios nunca debe andar mendigando. Un hijo de Dios nunca debe andar pidiendo. Un hijo de Dios no debe de estar así. Un hijo de Dios siempre, siempre debe, ¿verdad? De que las bendiciones de Dios vengan a su vida. Que no haya necesidad de que nosotros pasemos tantas cosas simplemente por no humillarnos delante de Dios. Y eso viene del corazón. Dios quiere que te humilles de corazón, que busques en tu corazón si tú realmente le has obedecido a Dios, si tú realmente estás siguiendo los mandamientos de Dios, si tú realmente amas a Dios como dice su palabra, con alma, mente y corazón. Tenemos que reconocerlo. Si tú no lo reconoces, mi hermano, vas a pasar todo el tiempo así. Pueden pasar 50 años y 50 años vamos a vivir ahí. Y nunca podrás realmente algún día ver las bendiciones de Diyo siempre le cuento, y ayer le contaba exactamente a una hermana. Yo no soy una persona, sinceramente, de que yo le diga a usted, ay, yo sueño con riquezas y qué barbaridad, qué riqueza sueño. Ya hasta ahora, cosas que uno piensa, ¿no? Pues que Dios me sostenga hasta mi vejez. Que tenga para mi techo, comida, vestido, ya. Y mi mensualidad, por supuesto, segura. Entonces nosotros tenemos ¿qué le pedimos a Dios? ¿Qué usted qué le pide?
qué sueña, qué anhela. Pero una de las cosas que yo he visto, yo le voy a decir algo. A veces me decía alguien ayer, yo creo que me voy a pegar más con usted. Y me dijo, ¿por qué? Pues porque la verdad es que usted todo le dan. Yo quiero, a mí nadie me da nada. Le digo, mire, ¿sabe por qué? Porque yo he aprendido a valorar. He aprendido a valorar lo que me dan. He aprendido porque no lo he recibido de las personas. Mucha gente acá no valora. No sabes que a veces tú quizá cuando pasas necesidad, alguien te tiende una mano, pero no lo recibes de Dios. O a veces te dan cualquier cosita y no agradeces. No eres una persona que aprende a ver a Dios en esa persona, en esa bendición que te está dando. Entonces, como tú no valoras lo que Dios te da, ¿cómo Dios te puede dar más? ¿O cómo tú puedes ver? Yo aquí no concibo que alguien diga que no puede sobrevivir, no lo concibo. Pero para eso, ¿qué nos falta? Humillación a Dios, reconocer y que Dios te enseñe a poner prioridades en tu vida. Dios primero y todo es añadidura. Dios primero, pero el problema es que tú pones primero todo lo que Dios te ha dado y después hasta el último si entra Dios está bien. No, tiene que ser primero Dios y primero Dios es en todo. No con esto te digo yo, como muchos dicen, hoy deja de trabajar. Claro que no. Si Dios, eso es parte del castigo. ¿Cómo que vas a dejar de trabajar? Mucha gente enseña así, oh no, mira, entre más tú buscas a Dios, te va a caer el dinero, quién sabe. No, eso es una mentira. Usted no se cree nunca de nada de eso. Dios siempre proveerá todo lo que tú necesitas. Pero para eso, humíllate ante Dios. El pueblo de Dios necesita mucha humillación delante de Dios. Mucha humillación. Cuando tú vengas siempre a humillarme con el Señor, humillarme con el Señor, humillarme con el Señor. Por eso, cuando vayas ahora en tu trabajo, acuérdate si tú eres el hijo pródigo, que estás en la casa de papá Dios, pero vas afuera a que te humillen, a que tú no eres un hijo de Dios allá afuera, sino que tú eres cualquier cosa y te tratan como cualquier cosa. No te respetan, no te valoran, no te ven como el hijo del jefe de jefes. Pasas hambre, necesidad. Mírate cuando tú vayas allá afuera. Ve cómo tú como hijo de Dios, cómo tú estás afuera. Y si no estando en la casa de Dios, donde Dios nos sienta a su mesa y nos da de todo, nosotros estemos viviendo como ese hijo pródigo. Así que, amada iglesia, Dios pide de nosotros humillación. Quizás eso es lo que te falta. Quizás es lo que te está faltando a ti, humillarte. Y humillarnos es, ¿sabe qué? No solamente de palabras, sino de actitudes, de acciones. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que, amada iglesia, póngase de pie en esta tarde y que Dios me los bendiga. Espero que esta palabra te ayude y que tú aprendas a humillarte más antes que el mundo te humille. Qué feo es eso, hermano. Dios, cuando hablaba esto a mi corazón me da mucha tristeza porque a veces nosotros afuera tenemos que aguantar humillación y no hay necesidad. No hay necesidad de eso. Como hijos de Dios, nosotros somos gente de honor. ¿Usted sabía eso?